poner la siguiente. Muy bien. La siguiente presentación habla de las consideraciones de análisis y diseño, es decir, ¿qué debemos considerar cuando estamos haciendo un diseño de estas estructuras y, y cuando las estamos analizando? ¿Cuáles son esas consideraciones? Voy a hablar básicamente de la norma mexicana y pues seguramente habrá que hacer algunas modificaciones en Colombia, en Perú, en Bolivia, en otros lados, pero pues pues me disculpo por eso, vamos a hablar un poquito más de la norma mexicana, aunque en realidad es general podría ser general para todos. Bueno, a ver, en esta presentación vamos a ver algunas cosas, las consideraciones generales, la rigidez y la resistencia, lo que decíamos hace rato en las preguntas, cómo aumentan la rigidez y la resistencia de un edificio, cuáles son los tipos de conexiones que hay, consideraciones de diseño, normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero en México y las normas de sismo en México. Básicamente son las normas mexicanas, pero les voy a mostrar algunas cosas que nos piden estas normas para que podamos pues hablar sobre ello y seguramente pues, aplicarán también en otros países, ¿no? Los conceptos. Bueno, primero dice aquí que los contraventeos restringidos al contrapandeo se diseñan, prueban y detallan para acomodar deformaciones axiales que resulten mayores a las siguientes. A ver, 2 veces la distorsión de entrepiso máxima, esta pues, la calculamos de nuestros modelos matemáticos, o una distorsión de entrepiso del 2%. Pues, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un edificio que lo estamos diseñando y vemos que tenemos una distorsión de entrepiso de 1,5%, o sea, 1,5%, pues esto nos dice que estos contraventeos deben ser diseñados para 2 veces ese 1,5%. Estaríamos hablando de un 3%. Pues rigiría este criterio, ¿no? Ahora, vamos a suponer que en nuestro diseño pues nos da que las distorsiones de entrepiso máximas son de 0,005, o sea, medio por ciento. El doble es 1%, entonces va a regir esto. Entonces, básicamente es un criterio que se toma cuando se están diseñando estas estructuras y eso lo tiene que garantizar quien les venda este sistema. Dice, es conveniente que los marcos rígidos equipados con contraventeos restringidos al pandeo se ubiquen de manera simétrica para evitar torsión. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde los vamos a colocar para que no le vayamos a poner un problema a nuestro edificio y pongamos torsión. Entonces lo más fácil y lo mejor es colocarlos de manera simétrica, ¿vale? Un segundito. Ah, sí, ya sé que iba a comentar. No solo eso, a veces tenemos estructuras que por su geometría pues traen irregularidades y eso hace que tengan un comportamiento en torsión y eso antes de ponerle los contraventeos restringidos contra pandeo. Bueno, sucede ser que en muchos casos estos sistemas nos ayudan a minimizar los efectos de torsión. O sea, si ya la estructura es irregular y empieza a presentar problemas de torsión, que sabemos que es muy dañino ante eventos sísmicos, pues entonces colocando estos sistemas en un arreglo simétrico y bien pensado, nos puede ayudar a reducir esos problemas que traía la estructura de origen y que ahora gracias a estos sistemas pues se pueden reducir mucho. ¿Vale? También, pues otra cosa que debemos verificar, y eso es un gran tema, verificar que los diagramas de piso transmitan las fuerzas, que transmitan bien las fuerzas a los contraventeos restringidos contra pandeo. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado nada más y eso pues los reglamentos tienen cómo considerar. Primero definir si un sistema de piso es diafragma o no y pues cuando tenemos estas estructuras pues tenemos que tener un diafragma rígido, asegurarnos de que es un diafragma rígido y que tiene la suficiente capacidad para transmitir las fuerzas que se generan. En el caso de viento pues lo recomendable es que los contraventeos restringidos contra pandeo permanezcan elásticos, ¿sale? Entonces, digamos, ante los eventos, los efectos del viento, eso es lo mejor, para que solo se activen cuando son cargas sísmicas, ¿no? Que son a veces más desastrosas, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones. Una recomendación de la norma mexicana es que los contraventeos restringidos contra pandeo tengan un ángulo de inclinación entre 30 y 60 grados. No siempre eso es posible, ¿no? A veces a mí me ha tocado ver aplicaciones donde los ponen horizontales, es decir, a 0 grados. Eso va a depender también de la eficiencia que queramos, pero obviamente, digamos, entre más chico el ángulo, es más eficiente para edificios
mediana y baja altura y más grande el ángulo pues para edificios de gran altura. Entonces también depende de eso. Bueno, consideraciones generales sobre la capacidad casi simétrica. ¿Qué dice aquí? Bueno, no sé si vieron las curvas de histéresis que le llamamos, es decir, las curvas carga contra deformación de los contraventeos restringidos al pandeo, pues tienen casi un comportamiento simétrico en tensión y en compresión. Entonces, eso hace que no sea necesario colocarlos de manera alternada, ¿no? Es decir, pues vean, normalmente cuando tenemos contraventeos convencionales, sí hay que ponerlos uno en un sentido y el otro en otro sentido, para que mientras uno está en compresión, el otro esté en tensión. Y eso hace que por lo menos el que está en tensión esté trabajando y a lo mejor el que está en compresión ya no está trabajando tanto. Sin embargo, estos no, estos tienen un comportamiento muy simétrico y eso pues es una gran ventaja. Los tipos de configuraciones permitidas en la norma mexicana pues son estos, en una V, la V invertida o chevron, también es aceptada y muy común. La diagonal simple, como ven aquí, que empieza, digamos, del lado izquierdo hacia el derecho y del lado izquierdo hacia el derecho, o esta diagonal simple, pero que empieza primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, o así en X a cada 2 niveles. Lo que no está permitido en la norma mexicana y en muchas normas es que la diagonal llegue a la mitad de la columna, porque entonces la puede romper. Entonces eso sí está prohibido, ¿no? Que llegue a la mitad. Muy bien. Dice, elementos mecánicos. A ver, ¿cómo calculamos los elementos mecánicos de un contraventeo restringido al pandeo? Bueno, hay varias opciones. Esta es una, por ejemplo, tenemos nuestro modelo elástico en 3D, estático dinámico, ya sabemos cómo hacerlo todos, los que nos dedicamos a diseñar estructuras. Pues armamos nuestro modelo, ¿sale? Consideramos las dos componentes sísmicas ortogonales, es decir, le metemos el sismo en X, el sismo en Y, normalmente le metemos fuerzas, si es un análisis de fuerzas laterales, y si es un análisis modal espectral, pues le ponemos el espectro en una dirección, el espectro en otra dirección, y dice aquí, pues solo para los RPs, los elementos mecánicos de estos RPs, de los contraventeos restringidos al pandeo, las combinaciones de carga no deben incluir cargas gravitacionales. ¿Por qué se hace eso? Porque normalmente se colocan después de que se va construyendo el edificio y se construyen los marcos, pues ya vamos integrando los RPs, entonces idealmente no tienen tanta carga gravitacional que están soportando sobre ellos y por eso se considera así. Nada más las combinaciones, pero sin las cargas gravitacionales. Esto es solamente para los elementos mecánicos en los contraventeos restringidos al pandeo, es decir, para sus fuerzas de diseño, ¿no? Bueno, para el caso de las columnas ya no, ahí sí hay que combinar de nuestro modelo, pues de nuestro modelo elástico en 3D, hay que combinar las dos componentes más las cargas gravitacionales, que es lo que siempre hacemos y esto ya lo sabemos hacer. ¿Vale? Este es un análisis muy común, muy hecho en la práctica profesional. Y dice también fíjense, eso es muy importante, no solo nos tenemos que quedar con hacer un modelo elástico en 3D y calcular los elementos mecánicos en las columnas, bueno, en este caso en las columnas y en las traves, sino también tenemos que hacer un análisis por capacidad. Dice que considere que todos los RPs del marco fluyen y alcanzan su máxima capacidad. Eso lo tenemos que hacer y revisar que nuestras columnas no vayan a fallar ante esta situación, porque la idea es que cuando haya un terremoto muy intenso, pues, se activen los RPs y fluyan y disipen energía. Entonces, si yo nada más hice un modelo elástico y me dio una fuerza que a lo mejor no es tan grande como la que va a ocurrir cuando desarrolle el CRP toda su capacidad o su máxima capacidad, pues puedo estar en riesgo. Entonces, hay que revisar estos dos escenarios y pues, obviamente elegir la que es mayor o el elemento mecánico mayor y con eso revisar o diseñar mi elemento o mi columna para que no vaya a tener ninguna falla. Ahora en las traves, eso en el anterior fue en las columnas, ahora vamos con las traves. Bueno, lo mismo, tenemos modelos elásticos en 3D, ¿sale? Combinando sus dos componentes sísmicas más la carga gravitacional, lo mismo que hacemos siempre en la práctica profesional. Y luego dice, hay que considerar diafragma rígido, semirrígido, según corresponda. Y aquí dice calcular de manera independiente las cargas axiales en traves producidas por los RPs e incluirlas en el diseño. ¿Por qué es importante esta nota? Bueno, porque muchas veces los diafragmas se modelan como rígidos en los programas de cómputo. Y eso hace automáticamente que las
las traves pues, no tengan carga axial. Sin embargo, cuando tenemos una configuración, me voy a regresar unas láminas, como esta, miren, como esta en B o esta en chevron, pues si el edificio se mueve hacia la derecha, vean que aquí las diagonales van a tratar de detener a la estructura para que no se mueva a la derecha. Entonces, lo que va a hacer es generar fuerzas axiales grandes, tanto en esta parte de la trave, que serían en compresión, como de este lado, que serían en tensión. Entonces, pero si yo en mi modelo dije que le puse la opción ahí de que todo fuera un diafragma rígido, pues entonces ahí puedo estar en un problema porque el cálculo no me va a decir que hay carga axial en la trave cuando en realidad sí va a haber. Entonces se tiene que revisar de manera independiente, como dice ahí, y ya no pasa nada. Normalmente son cargas axiales muy bajas en las traves que siempre tienen la capacidad de tomarlas, pero sí hay que revisarlas, ¿no? Para no estar suponiendo que sí van a aguantar, sino hay que revisarlas y si llega a haber algún caso en que tengan que cambiarse el tamaño del perfil o reforzarlo, pues se puede hacer sin ningún problema, pero ya bien diseñado, ¿no? Otra cosa, no solo a partir del modelo elástico, también hay que hacer un análisis por capacidad que considere, otra vez, igual que en las columnas, que todos los CRPs fluyen y alcanzan su máxima capacidad. ¿Vale? Dice, considerar cargas axiales producidas por los CRPs, considerar efectos de cargas gravitacionales en dirección transversal, es decir, cuando haya en un sistema de piso que tenemos cargas secundarias que están cargando gravitacionalmente a la trave donde se está conectando los RPs, también hay que considerarlo. Y también en configuraciones en B y en chevron, que son estas que les había dicho aquí, en estas en B y en chevron, fíjense, nos dice que consideremos las fuerzas cortantes y momentos producidos por los RPs. Van a decir, bueno, ¿eso qué es? Bueno, si yo me voy a este diagrama, aquí ven, si esto se mueve hacia la derecha, ¿no? A lo mejor este se tensa y este se comprime. Pues puede ser que como no están exactamente conectados al nodo, sino hay un volumen de la conexión aquí, pues eso hace que lleguen un poquito antes y pueda meter ahí un cortante o un momento en esta zona de la conexión y eso obviamente le puede llegar a la trave. Pues hay que diseñar para ese caso, ¿no? Muy bien. Y aunque pareciera que, aunque ya hemos dicho que el comportamiento es muy simétrico, hay una pequeña asimetría en los ciclos de histéresis, ahorita lo vamos a ver más adelante, que sí puede generar una diferencia de cortantes en esta zona que puede llegar a tener un efecto, pero ahorita lo vemos con más calma. Bueno, otra cosa, otra forma de revisarlo, pues es haciendo análisis no lineal. Puede ser dinámicos, como dice aquí, y también estáticos. Es una forma, digamos, alternativa que obviamente es mucho mejor, porque pues, tenemos un edificio más detallado, aunque sí requiere un poco más de conocimientos para hacerlos, pero es una buena alternativa. Dice, será posible no considerar los elementos mecánicos centrales y columnas si se comprueba mediante análisis dinámicos no lineales que el sistema tiene capacidad de deformarse. Es decir, concentrando la no linealidad en los contraventeos. ¿Qué quiere decir? Que pues, sí nos permiten las normas mexicanas, por ejemplo, usar este tipo de análisis, otras normas también en Estados Unidos y en otros países, en Europa, podemos hacer análisis dinámico no lineal y eso, si lo hacemos bien, nos permite simplificar los análisis. Dice, y que el posible comportamiento no lineal de los elementos que soporten no comprometa la estabilidad de la estructura. ¿Qué quiere decir? Que si llega a haber comportamiento no lineal en traves o en columnas, que eso no sea un riesgo para la seguridad de la estructura. Pero básicamente casi nunca dejamos que eso ocurra, es decir, cuando diseñamos estructuras con estos sistemas, pues casi siempre lo que queremos es protegerlas, entonces casi siempre vamos a tener estructuras que las columnas y las traves permanezcan elásticas, lineales, ante el evento de diseño y que todo se disipe en el contraventeo. Lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Ahorita estamos viendo nada más digamos, la teoría, que es la primera parte de este curso. Y más adelante vamos a hacer ya los ejemplos para que veamos cómo se hace, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la rigidez. ¿Cómo calculamos la rigidez que aportan estos sistemas a una estructura? Bueno, primero vamos a empezar por la rigidez del elemento. Y antes del elemento vamos a empezar con la rigidez de un contraventeo convencional. Bueno, primero, ¿qué es la rigidez? Pues la rigidez es esto que ven acá, es lo que nos relaciona
desplazamientos axiales con cargas axiales en el contraventeo. Esto representa aquí esquemáticamente un contraventeo convencional con una longitud L y un área de la sección transversal A. Entonces, la rigidez pues es esa relación entre fuerzas y desplazamientos que se generan, ¿no? Entonces, ya sabemos muy bien cómo calcular esa rigidez, ya nos la sabemos desde hace mucho tiempo, E por A entre L, muy fácil, ¿no? Así calculamos la rigidez axial de un contraventeo convencional. ¿Cómo le hacemos para un contraventeo restringido al pandeo? Porque su geometría, ven, no es constante. Es más fuerte en los extremos y más débil en el centro. Bueno, otra vez, podemos relacionar, antes de que se empiece a plastificar, tenemos un comportamiento elástico lineal. Entonces, en la parte elástica lineal, pues es donde podemos relacionar la rigidez con los desplazamientos y las cargas axiales que ocurren. ¿Vale? ¿Cómo podemos calcular esta rigidez, ¿no? Como dice aquí, ¿cómo le hacemos? Bueno, es muy fácil en realidad. Vean, pues se ha optado por esta fórmula muy sencilla. Podría hacerse de una manera más elaborada, de hecho la hay, pero no tiene caso complicarse la vida. Entonces lo que se ha optado es pues agarrar esta área, subíndice n, que se le ha llamado por núcleo, es decir, esta zona débil, como si fuera constante en toda la longitud del contraventeo. Entonces, E por A entre L o E por AN entre L pues sería la rigidez que tendría este sistema si esta área de la sección transversal fuese constante en toda la longitud. Pero no lo es. Entonces, para eso nada más se corrige. Se corrige con un factor FK o KF le llaman en muchos lados. Es igual, es un factor de corrección, ¿no? ¿Y qué es lo que toma en cuenta ese factor de corrección? Pues simplemente que el área en los extremos es más grande. Entonces, pues eso simplifica mucho el problema, porque entonces, pues yo nada más parto de este valor, ¿sale? Que normalmente el fabricante me lo va a dar, me va a decir cuánto. Nosotros les vamos a recomendar usar 1.5, empezar con 1.5 y ya nada más E, que es el módulo de elasticidad del material, en este caso del acero, muy conocido, por el área entre la longitud, el área del núcleo, ¿no? Esta zona de... Entonces vean qué fácil, ¿no? Empiezan ustedes con 1.5 por E, por A, entre L. Si hay que, si encuentran que, pues a lo mejor no, ahorita vamos a ver más adelante en unos cálculos, a lo mejor no es lo más adecuado, pues pueden cambiar este FK, a lo mejor si necesitan que sea más grande, pues a 2, en lugar de 1.5 lo cambian a 2, o en el lugar de 1.5 y necesitan que sea más chico, pues a lo mejor a 1.2, ¿no? O, no sé si lo dije bien. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ahí dice hacer un ejemplo, pero no quiero perder el tiempo aquí porque si lo hacemos nos vamos a tardar tiempo. Lo que voy a hacer es mostrarles después los cálculos al final. Pues digamos, iba a ser un ejemplo de cómo calcular la rigidez, pero no le veo mucho caso. Entonces vamos a la siguiente. A ver, ¿cómo calculamos la resistencia? Ya calculamos en la lámina anterior, me voy a regresar, ya calculamos, bueno, ya vimos, perdón, cómo se calcula la rigidez. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia? Es muy fácil en realidad. Cuando nosotros sometemos el núcleo a una carga P, por ejemplo, de tensión, la carga P va a ser la misma en toda la longitud del núcleo, por equilibrio, ¿no? Bueno, entonces está muy fácil porque ¿en qué momento empieza a fluir? Ah, pues cuando esta zona alcanza el esfuerzo de fluencia. Y si yo multiplico el esfuerzo de fluencia por el área de la sección transversal, pues encuentro la carga de fluencia. Solo que aquí vean, está multiplicado por 1.1 y se le llama F subíndice YE, que significa esfuerzo de fluencia esperado. Es decir, nosotros podemos calcular una resistencia esperada o probable en el núcleo multiplicando por 1.1. Esto ya se ha reportado en muchos estudios, en muchos estándares internacionales y se ha visto que da un buen resultado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros compramos un acero y nos dicen que su resistencia es 1, normalmente esa es una resistencia nominal y es menor a la que realmente resiste el acero. O sea, es más o menos 10% menor a la que resiste. Por eso siempre se multiplica por 1.1 y ya tenemos el esfuerzo de fluencia esperado. Eso por el área de la sección del núcleo, la más débil, que es la que se va a plastificar, pues ya nos da la resistencia a la fluencia esperada. Pues está muy simple, ¿no? Fy por A o Fy por AN por 1.1 y ya tenemos la resistencia esperada. Esto normalmente lo usamos para fines de análisis no lineal, ¿vale? Pues ahorita vamos a ver también eso. Eso es lo que hacemos. Bueno. Luego, tenemos también
en el caso del reglamento mexicano nos dice, bueno, si tú no vas a hacer un análisis no lineal, tienes que hacer un análisis convencional, entonces no tienes que calcular la resistencia esperada, sino la resistencia nominal, o sea, una resistencia menor, como para cubrirse y tener un factor de seguridad. Entonces aquí nos dice que la resistencia a la tensión y la resistencia a la compresión, pues es igual a un área subíndice n, que es el área del núcleo, por Fy mínimo, o sea, el mínimo que nos va a dar el fabricante, esto nos lo da el fabricante. En nuestra experiencia, pues el mínimo es muy parecido al Fy nominal, es decir, nunca nos ha tocado un acero con una resistencia menor, de los que hemos ensayado. Entonces, pues yo la verdad es que les recomiendo usar el Fy nominal, ¿no? El Fy nada más, por el área del núcleo, por este factor de 0.9, y con eso reducimos la resistencia nominal, y de alguna manera el reglamento pues está protegiendo con este factor de seguridad, está reduciendo la resistencia que se esperaría que tuviera, ¿no? Muy bien. También la reglamentación, y nos va a servir mucho esto para calcular las cargas máximas que se podrían esperar en un contraventeo. ¿Por qué máximas? Porque una es la defluencia y otra cosa es la máxima. Me voy a ir una lámina adelante y ahorita me regreso. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, que hay una sobreresistencia. O sea, siempre hay una resistencia mayor en estos, no solo en estos, en los materiales en general. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, primero el Fy, como ya les dije, es mayor normalmente. Cuando nosotros compramos un acero y nos dicen que su Fy o su resistencia nominal es una, pues en realidad siempre es mayor, como 10% mayor, ya vimos. Luego, cuando se empieza a plastificar, vean, sigue creciendo. Ya no crece igual, pero sigue creciendo la resistencia un poco. No sé si lo alcanzan a ver en esta envolvente negra, pero sigue creciendo más, ¿no? Entonces, a eso se le llama endurecimiento por deformación. ¿Vale? También, bueno, por deformación. Luego hay fricción en la funda y efecto de Poisson, pero eso se ve más reflejado en la compresión y ahorita les platico de eso. Pero vean, aquí en el lado de la tensión, el omega es un factor mayor a 1, normalmente tiene valores entre 1.2 y 1.3, que toma en cuenta que una vez que se empieza a plastificar, sigue creciendo la capacidad del contraventeo. Pues más o menos por aquí vamos a decir que es 1.3. Me voy a regresar una lámina. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la tensión máxima, la fuerza de tensión máxima en el contraventeo es el área del núcleo por el Fy máximo, ¿vale? Digamos, esto también estadísticamente lo saca el proveedor o el fabricante, que pues más o menos, yo les recomiendo que usen un valor de 1.25 el Fy, ¿vale? Es un valor muy aproximado. 1.5 Fy por el área del núcleo por omega, que este omega vale 1.3. Y nosotros hacemos esta multiplicación, ya tenemos la tensión máxima esperada en un contraventeo restringido contra pandeo, o sea, este valor de aquí. ¿Vale? ¿Y para qué lo necesito? Bueno, pues para diseñar mis conexiones, perdón, para diseñar las conexiones, para revisar los otros elementos estructurales, ¿vale? Que van a estar sometidos a cargas axiales debidas a estos contraventeos. Y luego, del lado de la compresión, vean, prácticamente es lo mismo, omega por AN por FY, pero también hay un beta involucrado, o sea, otro factor que es mayor a 1. Vamos a ver, en la siguiente lámina, que es esta, vean, cómo aquí omega por beta, este producto, aquí en este caso es 1.5. Ahora, esta gráfica, yo la tomé de Kersting et al 2015, o sea, Kersting y otros, porque es una gráfica experimental, ¿eh? No creen que es numérica, es experimental, entonces esto es físico. ¿Qué quiere decir? Que esto es real, o sea, existe este fenómeno que tiene, vean, esto está dividido entre la carga de fluencia, por eso aquí es 1 y aquí es 1. Pero vean, del lado de la tensión, pues se incrementa y entonces podemos tomarlo en cuenta ese incremento de la capacidad con el factor omega, pero del lado de la compresión es mayor el incremento, vean, aquí llega a 1.5 negativo y aquí no llegó al 1.5. ¿Qué quiere decir? Que los BRBs, a pesar de que pues, se dice que tienen un comportamiento muy simétrico, como ya les había dicho, en realidad no es tan simétrico. O sea, sí es simétrico, pero si fuera totalmente simétrico, pues aquí abajo llegaría por aquí a 1.3 más o menos, y está llegando a 1.5. Y eso se toma en cuenta con el factor beta. ¿Qué quiere decir? Que a esta resistencia que yo obtendría del lado de la tensión todavía la tengo que amplificar un poquito más para llegar a este lado. Normalmente beta tiene valores entre 1.1, 1.2. Tomemos 1.15 como ejemplo y entonces ya tenemos esta resistencia, ¿vale? Por eso aquí hay que multiplicar por beta porque la capacidad en conversión es ligeramente mayor
que la capacidad en tensión. Y les repito, esto lo usamos para fines de diseño de nuestras conexiones y revisión de nuestros elementos estructurales. Bueno, pues ya vimos cómo calculamos la rigidez y las resistencias de nuestros contraventeos, que puede ser resistencia esperada, resistencia nominal, resistencia máxima en tensión, resistencia máxima en compresión. Están muy fáciles las ecuaciones. Bueno, ahora, ya que tenemos eso, ¿cómo contribuyen ahora a una estructura? Porque una cosa es a nivel elemento, su rigidez y su resistencia, y otra cosa es a nivel estructura, como se muestra aquí en este croquis. Es decir, si hay un sismo que le impone una carga lateral al marquito o a la estructura, pues cómo este contraventeo le va a ayudar a la estructura, ¿no? Pues vamos a ver. Primero, pues estas estructuras equipadas con estos contraventeos restringidos contra pandeo, las podemos subdividir en dos estructuras o en dos subestructuras, llamémosle así. Un marco, ¿no? Un marco que toma en cuenta, que toma las cargas gravitacionales, etcétera, y que tiene cierta capacidad lateral, aunque en realidad es muy baja. Y luego otro marco, pero vean, todo articulado en sus extremos, en donde solamente la resistencia lateral pues la da a la diagonal, ¿no? Porque todo está articulado. Entonces, esta estructura, si no tuviera la diagonal, sería inestable. Pero gracias a la diagonal, pues funciona muy bien. Bueno, pues vean, a eso nos referíamos con un sistema dual, es decir, la curva negra que vemos acá, ¿vale? Esta curva negra representa la capacidad de carga lateral de nuestro marco. Si nosotros le aplicamos una carga lateral P, pues vean, se empieza a deformar hasta que llega aquí a la fluencia BY1, le hemos llamado, BY1, que es digamos, la capacidad de fluencia de la estructura del marco, y ahí ocurre un desplazamiento de Y1 y así, ¿no? Y luego, la línea azul representa la diagonal o el contraventeo restringido al pandeo, vean, empezamos a aplicarle carga, sube, llega a la BY2, que es la carga de fluencia del contraventeo, y ya se plastifica. Digamos, esto es esquemático, pero cuando nosotros sumamos las dos contribuciones que están trabajando, decimos que están en paralelo, porque están trabajando juntas para detener la fuerza P, pues ya esta línea en gris punteada que ven aquí, pues representa la capacidad total, ¿vale? Entonces, si esta es la capacidad total, pues ya este sería, digamos, la contribución está aquí de nuestra estructura. Hay varias cosas que podemos comentar aquí. Primero, pues vean que necesariamente nuestra estructura de protección, es decir, los contraventeos restringidos al pandeo, tienen que fluir antes a este nivel de desplazamiento. Es decir, cuando se empieza a deformar lateralmente la estructura, tiene que fluir antes el contraventeo. Y luego, si es que fluye, pues fluir mucho después la estructura principal. Esa es la intención de protegerla. No podría ser al revés, no podríamos hacer que fluya primero la estructura y luego el sistema de protección, porque entonces se dañaría la estructura y no el sistema de protección. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, la buena noticia es que vamos a ver cómo hacerlo para evitar que se dañe la estructura y lo que fluya sea el contraventeo. ¿Sale? Bueno, entonces básicamente eso es así. A ver. Listo. Bueno, digamos, revisando un poco más a profundidad esta curva, pues ya les había dicho, perdón, aquí le puse F total, marco, SRP, y aquí tiene subíndices 1, 2, etcétera. Pero, bueno, por favor, disculpen eso, pero B y F, pues para este caso sería lo mismo, ¿no? Entonces, la fuerza total pues, sería la línea gris, F del marco pues, sería la línea negra, y F del CRP pues, sería la línea azul. Entonces, vean cómo si sumamos la resistencia de los dos sistemas, esta es la resistencia lateral, pues ya tenemos la resistencia total, ¿no? Así. También la rigidez, en el caso de la rigidez, ¿no? La rigidez total, que básicamente es la pendiente de esta curva, esta pendiente total, pues es la pendiente del marco, que sería esta pendiente negrita, más la pendiente de los contraventeos, que sería esta pendiente en azul. Pues ahí está. Pues vean, se cumple esto siempre en sistemas duales, que la suma de las fuerzas de cada uno pues nos da la fuerza total y la suma de las rigideces independientes nos da la rigidez total. ¿Vale? Y eso, pues sabemos que la rigidez es directamente proporcional a la frecuencia de vibrar al cuadrado. Se cumpliría esto, ¿no? Y también la frecuencia de vibrar al cuadrado es inversamente proporcional al cuadrado del periodo. Pues vean, se cumpliría. Esta ecuación está muy interesante porque la vamos a usar más adelante, pero está muy interesante porque nos permite, en términos de periodo, ver cuánto contribuye un marco a base de marcos, es decir, perdón, una estructura a base de marcos, tiene traves y columnas, y los disipadores o los contraventeos.
Entonces, cuando tenemos ambos trabajando juntos, pues así podríamos llegar al periodo total de nuestra estructura. En realidad, nos va a servir más adelante. Bueno. Ahora, cuando aplicamos esa fuerza lateral a nuestra estructura, le aplicamos la fuerza lateral y eso hace que la estructura se deforme lateralmente, como se está ejemplificando acá, una cantidad delta X, por ejemplo. ¿Vale? Si nosotros descomponemos esa deformación lateral, asumiendo que la deformación axial en las columnas ahorita es muy baja, entonces la podemos despreciar, y que además el ángulo de inclinación también no cambia mucho con la deformación, también podríamos asumir eso. Entonces, vean cómo se podrían relacionar el desplazamiento axial o la deformación axial de mi disipador con la deformación lateral de la estructura. Eso está muy interesante porque nos va a permitir relacionar entonces desplazamientos laterales con deformación axial en el contraventeo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, y la relación está dada por el coseno del ángulo de inclinación. Vean. ¿Sale? Entonces, eso está muy interesante porque digamos, hay una relación muy simple entre el desplazamiento lateral y el desplazamiento axial de los contraventeos. Por ejemplo, si el ángulo de inclinación fuera 45 grados, vean, el coseno de 45 grados es 0.7, números redondos, 0.7. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi estructura se deforma lateralmente 1 centímetro, entonces, ¿cuánto se deformaría axialmente mi contraventeo? Pues 1 centímetro por 0.7, pues se deformaría 0.7 de centímetro axialmente. Es decir, por cada centímetro que se deforma lateralmente, axialmente se deforma 0.7 de centímetro. Como ven, se deforma menos axialmente que lateralmente la estructura. Bueno, esta relación es muy interesante y la vamos a usar también más adelante. También hay una relación entre fuerzas. Esta fuerza que se le aplica lateralmente, que podría representar el sismo, o la fuerza sísmica, yo la puedo descomponer. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza lateral a la estructura, ¿cuánto le llega al contraventeo? Pues esta relación o trigonometría está dada por Fx, que es la fuerza lateral entre el coseno del ángulo. Vean, aquí pasa al revés. Si yo tengo una fuerza lateral aplicada de 1 tonelada y mi coseno del ángulo vale 0.7, 1 entre 0.7 me da 1.4. Entonces, P valdría 1.4. ¿Qué quiere decir? Que por cada tonelada que yo le meto lateralmente a la estructura, el contraventeo recibe más, 1.4. ¿Vale? Bueno, eso es importante porque lo vamos a ver más, nos va a servir más adelante. Haciendo algunas sustituciones, podríamos, ya no lo voy a ver aquí porque nos tomaría tiempo, haciendo varias sustituciones, podríamos llegar a esta expresión, y esta expresión está muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Vean. Normalmente, casi todas las propiedades son fijas. Por ejemplo, la altura de entrepiso, muchas veces la elegimos desde el principio, o sea, y depende a veces de condiciones arquitectónicas. Entonces, muchas veces la altura ya es fija, es decir, la altura de entrepiso o la altura de mi estructura. El ángulo de inclinación de la diagonal, pues también casi siempre lo decido desde el principio, dónde las voy a colocar y todo, y en qué forma, entonces también muchas veces es fijo. Si yo voy con el fabricante y le digo, oye, necesito unos contraventeos restringidos al pandeo, ¿qué materiales tienes? Nos va a decir, te recomiendo este. Órale. Entonces, normalmente las propiedades del material como el FY y el E son fijos también. Prácticamente todo esto es fijo. Y si yo selecciono, por ejemplo, mi factor de ajuste de rigidez FK como 1.5, que ya habíamos hablado de él, si yo elijo un valor fijo desde el principio, vean, todos los valores son constantes. ¿Qué quiere decir? Que la afluencia, este delta Y2, se refiere a la afluencia del contraventeo, de este contraventeo. Pues quiere decir que la fuerza de afluencia va a ser constante. Y eso tiene una gran ventaja porque es independiente del área que vaya a tener mi contraventeo. Eso es muy interesante y muy importante porque si yo le doy más área a mi contraventeo, le doy más rigidez. Como vimos hace rato a la hora de calcular la rigidez, depende del área. Si yo le doy más área, le doy más rigidez. Y si también le doy más área, le doy más resistencia. Pero no va a cambiar el nivel de fluencia, el desplazamiento de fluencia lateral. Si va a fluir a 5 milímetros, por ejemplo, de deformación lateral, pues va a fluir a 5 milímetros aunque yo le dé el doble de área o la mitad de área, ¿no? Si yo cambio el área del núcleo, va a cambiar la rigidez y la resistencia, pero la fluencia no va a cambiar. Entonces, solo cambia a menos que yo cambie algunos de estos parámetros. Si yo cambio el FY, pues puede cambiar, o
que es raro. Más bien lo que puedo cambiar casi siempre es el FK. Si en lugar de 1.5, como les decía hace rato, si en lugar de 1.5 yo uso 2, pues vean, vamos a suponer que yo usé 1.5, ¿vale? Y tenía una afluencia de 1 centímetro, pero yo quiero que fluya a medio centímetro, no a 1 centímetro. Pues entonces en lugar de 1.5 elijo 3, ya puedo hacer que fluya a la mitad, ¿no? O al revés, vamos a suponer que está fluyendo a 1 centímetro y yo quiero que fluya digamos, a más, ¿no? Pues reduzco esto y con eso automáticamente hago que fluya diferente. Digamos, y a lo mejor la forma más eficiente de controlar el desplazamiento de fluencia es con el FK y no con los otros parámetros, aunque también podría ser. Bueno, después vamos a ver un poco más de eso. Ya casi acabamos esta presentación, espero que no haya sido tan tediosa. Vamos a ver rápidamente tipos de conexiones que hay, cómo los conectamos a las estructuras, es una pregunta muy frecuente. Es muy fácil, igual que cualquier contraventeo convencional, hay conexiones atornilladas, ¿sale? Tienen algunas ventajas, como son fáciles de quitar y poner, aunque las tolerancias con los agujeros siempre son un problema, ¿no?, en la obra. Pero bueno, hay conexiones atornilladas, hay conexiones soldadas. Normalmente no hay problemas con las tolerancias ahí, porque pues, así llega uno y se pone a soldar y listo. Pero pues hay que tener cuidado porque se tiene que hacer soldadura en sitio, en obra, y a veces pues no quiero decir que se haga mal, pero tiene muchos problemas a veces cuando se hace en obra la soldadura, ¿no? También hay conexiones articuladas, es decir, se diseñan para tener una articulación. La ventaja, grandes ventajas, es que no transmite momento, entonces funcionan muy bien los contraventeos. De hecho, en general, las conexiones funcionan muy bien. Hay varios estudios y varios artículos que demuestran que si uno contiene las distorsiones de entrepiso por debajo del 2%, ¿vale? Que pues, básicamente la norma mexicana nos dice que cuando usemos estos sistemas, nuestras distorsiones estén por debajo del 2%. Pues, si controlamos bien las distorsiones, no vamos a tener problemas con las conexiones. Pero bueno, la articulada tiene esas ventajas de no transmitir momentos y solo trabajar axialmente. Bueno, los elementos o los contraventeos restringidos al pandeo solo trabajan axialmente. La única desventaja son las tolerancias, ¿no? Que a veces son una pesadilla porque pues, hay que atinarle bien al agujero para que entre el perno y se pueda formar bien la articulación. Pero bueno, algunos lo han resuelto de manera ingeniosa, entonces, pero cualquiera que ustedes usen, siempre y cuando esté bien diseñada y bien hecha, cualquiera funciona, ¿no? No es un inconveniente, ¿no?, para no usarlos. Bueno, hablando de la norma mexicana de sismos, nos dice que cuando tenemos estructuras, ya sea de acero o de concreto, equipadas con contraventeos restringidos contra el pandeo, pues a eso le vamos a llamar un sistema dual, ¿vale? Que está formado por marcos de acero o concreto y los contraventeos convencionales. El factor de reducción sísmica que usamos aquí, nosotros le llamamos Q, y nos permite usar hasta 4. No quiere decir que tenemos que usar 4, podríamos usar menos, 3, 2, no sé, lo que ustedes quieran, pero digamos, es el máximo que nos permite. Y la distorsión de entrepiso también, la máxima que nos permite es 0.02, aunque yo no recomiendo que seamos 0.02, porque como vamos a ver más adelante, las estructuras a base de marcos normalmente fluyen como al 0.01. Pues si fluyen al 0.01, quiere decir que si yo dejo que se deformen hasta un 0.02, pues vamos a ver que hay respuesta inelástica en el marco o en el sistema principal, y yo lo que quiero es proteger eso. Yo no recomiendo mucho irse al límite, o sea, irnos a 0.02, sino acercarnos lo más que podamos a 0.01, y con eso nuestra estructura principal pues va a permanecer básicamente elástica ante el evento de diseño, ¿vale? Y va a estar bien protegida por los contraventeos restringidos al pandeo. Ya irnos a esto, pues les digo, es a lo mejor dejar que se dañe un poco la estructura, lo cual pues no es tan conveniente a veces, ¿no? Pero bueno, pues el reglamento lo permite. ¿Qué es un sistema dual según el reglamento? Pues dice que la resistencia al sismo queda aportada por el trabajo en conjunta de los marcos, ¿vale? Los marcos, que es el sistema principal, y los contraventeos, ¿vale? Dice que pues, los diferentes componentes de este sistema, ahora llamado dual, se deben de interconectar por diafragmas horizontales rígidos, es decir, el sistema de piso debe ser rígido para garantizar que las fuerzas se transmiten adecuadamente. Otra nota muy importante es que el sistema principal debe aportar por lo menos el 30% de la resistencia. ¿Por qué se hace esto? Para no confiarle todo a los contraventeos, ¿no? Si hay que darle por lo menos el 30% de capacidad se le tiene que dar a los marcos. Eso es muy importante. Y vamos a ver aquí cómo revisarlo, ¿vale? Dice, los marcos deben ser detallados para obtener los mismos niveles de ductilidad que los muros o los contraventos. Bueno, o sea, lo que nos está diciendo es que
Básicamente, si yo voy a dejar que mi estructura se deforme 0.02 de distorsión entre piso, pues hay que detallarla para que tenga esa capacidad de deformación. Si yo la voy a dejar menos, por ejemplo, 0.01, pues la tengo que detallar para ese nivel de deformación. Es decir, dependiendo de la deformación que vaya yo a considerar en mi diseño, pues esa es la capacidad que le tengo que dar de ductilidad, es decir, el detallado dúctil que tengo que hacer. Bueno, finalmente hemos llegado a la parte final de esta presentación. Espero no haberlos aburrido. Yo les diría que pasáramos a unas cuantas preguntas antes de irnos a un pequeño receso, unos minutos, y ya después regresar con los modelos para ya entrar en acción, ¿no? Entonces, Fernando, no sé si estás por ahí. Sí, ¿qué tal, doctor? La primera pregunta es, ¿en qué momento se considera que falla el CRP? Sí, perdón, Fernando, se te escucha muy borroso. Si alcancé a escuchar la pregunta, ¿en qué momento se considera que el CRP falla? Esa es la pregunta. Sí, correcto, es la pregunta. Sí, bueno, ¿en qué momento se considera que falla? En realidad, eso es algo muy difícil de detectar, o sea, es difícil saber si falla. Hay que tener cuidado en no confundir las cosas. Una cosa es fluencia y otra cosa es falla. Me voy a regresar unas láminas. Miren, fluencia es cuando fluye aquí, ¿no? Eso ya lo sabemos calcular, que se calcula con las ecuaciones que vimos aquí arriba. La fluencia esperada, pues es 1.1 de FY por AN. Digamos, esa es la fluencia. Eso no hay problema, pero esto no es falla, es fluencia. Empieza a disipar energía, fluye muchas veces y puede ser, yo nunca he visto, digamos, bueno, no esperaría, más bien, no esperaría que un contraventeo de estos falle. Falle quiere decir que se rompa y que en lugar de estas curvas, pues ya no cargue nada. Básicamente se vería plano aquí todo, ¿no? Verlo físicamente en una estructura no es fácil porque tiene la funda, entonces no es fácil de saber cuándo cambiarlo o si ya falló. Hay una forma de saberlo y es con indicadores indirectos. ¿A qué se refiere eso? Miren, déjenme ir a unas láminas. No era aquí. En la otra presentación. Vean. Esto. Un indicador indirecto, por ejemplo, es esta funda que ven aquí, que cuando se empieza a pandear lateralmente vemos, si está muy pandeada, podríamos decir que ya se degradó y que ya hay que cambiarlo. Las pruebas que hemos hecho en laboratorio, por ejemplo, es una vez que se rompe esta funda, entonces no ha fallado todavía. Es decir, esta funda es muy buena porque, primero, si se pandea, quiere decir que ya incursionó en su intervalo inelástico, pero no ha fallado. Si se llega a romper la funda, quiere decir que se deformó mucho, aunque es poco probable que se haya roto el núcleo, ¿no? Entonces, una vez que se ve que se rompió algo aquí de la funda externa, ya yo recomendaría cambiarlos. Si nada más está pandeada de manera leve, yo diría, no, todavía aguanta. ¿Por qué? Porque sé que anda por aquí a lo mejor en los primeros ciclos de deformación. Entonces, ese es un indicador indirecto. Otros, ¿cómo lo han resuelto? Pues dejan un clavito aquí en el extremo que raya esta zona del núcleo. Entonces, con eso, el clavito dibuja más o menos cuánto se deforma el sistema. Entonces, podría uno tomar una decisión con base en esa deformación, ¿vale? Pero hay otros indicadores, ¿no? Yo creo que podríamos discutir mucho de eso. Sí, la siguiente pregunta, por favor. Nos preguntan cuál es la influencia de estos dispositivos en la reducción de las aceleraciones de piso para proteger contenidos y componentes no estructurales y cómo es la aplicación a esto en hospitales y en estructuras esenciales. Sí, bueno, controlar las aceleraciones no es fácil. Miren, en los experimentos que hemos hecho, vean aquí, pues sí, vemos que no hubo un aumento, pero eso, digamos, no podríamos decir, si tú le metes más área, te va a reducir las aceleraciones. La verdad es que no. La verdad es que es difícil saberlo. O sea, desde el diseño, desde la etapa del prediseño, vamos a llamarle así, no es fácil saberlo. La única forma de saber si van a reducir las aceleraciones es haciendo análisis dinámico no lineal paso a paso para tomar en cuenta pues, todas las propiedades de la estructura, las no linealidades. Lo vamos a ver aquí también, de hecho, más adelante, cómo sacarlas del modelo y decir, sí me están reduciendo las aceleraciones o no me las están reduciendo. Pero la única forma de calcular esas aceleraciones de piso de una manera confiable es haciendo análisis paso a paso. Ahora, ¿cómo podríamos saber si va a haber más o menos aceleraciones desde un principio sin tener que hacer el análisis paso a paso? Pues viendo los espectros de aceleración, esa es una buena
una buena ayuda. Voy a abrir aquí unos espectros que vamos a ver más adelante también, ¿vale? Pues, por ejemplo, vean, este es un espectro de respuesta real. Entonces, si mi estructura anda, por ejemplo, en un periodo como de 1.5 segundos, por aquí donde está el mouse, ¿vale? Si yo la rigidizo y además le meto disipación de energía y me la llevo de 1.5 a lo mejor a un segundo, vean, bajó la aceleración de aquí a acá. O sea, digamos, de alguna manera estoy previendo que sí va a haber un bajón, primero porque la estoy haciendo más rígida y luego porque además está disipando energía. ¿Cuánto? Pues a lo mejor puedo calcular de manera preliminar este punto, que a lo mejor tiene, no sé, 0.8 contra 0.6, entonces ya sé cuánto está reduciendo, ¿no? Pues digamos, sería una forma indirecta antes de hacer los análisis paso a paso. Ya una vez que hago los paso a paso, pues ya podríamos seguir. Bueno, no quisiera ya, para que no perdamos tanto tiempo, porque si no se nos va a ir el tiempo en preguntas y respuestas, quisiera más bien irnos al taller, pero digo, ahorita vamos a tener un descanso de 10 minutos, no sin antes decirles lo siguiente. Miren, en Dampo, que yo les digo que soy parte de este proyecto también, que lo he estado empujando mucho porque me interesa mucho que en México y en toda Latinoamérica empecemos a usar tecnología porque realmente nos hace mucha falta. Vivimos en muchos países, vivimos con el miedo de los terremotos, con la amenaza sísmica que es real. Y yo veo, cuando visito muchos pueblos, muchas ciudades, veo mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitarla? Pues usando tecnología. Y básicamente por eso impulso este proyecto, porque soy un creyente de que con tecnología lo podemos lograr. Entonces, en Dampo, pues hay muchas soluciones que les podemos ofrecer. Bueno, no yo, sino también Fernando y César, que son los que están a cargo de este proyecto, básicamente. Se les puede dar asesoría, ¿no? Desde el anteproyecto, cuando van a modelar sus estructuras, cuando están detallando, si quieren cotizaciones, costos, durante la construcción, para reforzar estructuras. Todo eso, ya tenemos experiencia en eso, ya hemos participado en varios proyectos y les podemos asesorar, ¿no? Por favor, busquen, aquí viene el correo info@dampo.com.mx o la página que seguramente ustedes ya ubican porque ahí descargaron el material del curso. Pues ahí pueden encontrar información, ¿no? De asesoría que les podemos dar. Tenemos guías, manuales que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo y pues, varias cosas, ¿no? Que podemos hacer, estudios de riesgo. En fin, también tenemos varios productos. Por favor, acérquense, con mucho gusto les podemos asesorar. Lo que yo les pediría ahorita es que nos fuéramos a un receso de 10 minutos, o sea, son 5:32, que regresáramos 5:42 para ya seguir con el taller. Ahorita vimos toda la teoría. Pues regresamos con el taller en un rato y para irnos a tomar mientras un café o descansar un poquito, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en